Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El mundo se apresta, según varios entendidos, a vivir una recesión que tiene características muy particulares, pero sobre todo por decisiones de orden político en la mayor hegemonía militar de este planeta. Y en la práctica entra en cuestión el sentido real del capitalismo en estos momentos con estas nuevas condiciones del mercado mundial y de las economías emergentes, sobre todo por la creciente presencia del capitalismo llamado verde y digital, como se lo conoce ahora. De esto queremos conversar con el experto en estos temas, Gonzalo Fernández. Gonzalo, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Rolando. Gusto estar contigo. Bueno, tú has traído esto que lo queremos presentar ahí. Se va a presentar en Colombia, se ha discutido, ya lo hemos revisado también, por supuesto. Y alrededor de esto te plantearía la propuesta de pensar de qué manera se está viviendo este capitalismo tan crudo, tan fuerte, que incluso amenaza con recesión mundial. Sí, yo creo que una denominación que podemos ofrecer sobre cómo está el contexto global actual es la de tormenta perfecta, ¿no? Yo creo que el capitalismo nunca ha vivido una crisis como la que tenemos ahora, sobre todo atenazada por cuatro fenómenos que actúan a la vez, ¿no? Uno es la incapacidad de generar sendas estables de crecimiento económico, de productividad, inversión, empleo. En estos momentos es incapaz. Otra es también un endeudamiento desbocado, es decir, tanto los hogares como los estados, como en muchos casos también grandes empresas, se han endeudado precisamente ante las fallas en la economía real y eso también genera unos grandes riesgos. Y luego tenemos también el efecto del cambio climático desbocado en estos momentos, ¿no? Que incluso Naciones Unidas amenaza con que ni mucho menos vamos al ritmo actual de crecimiento, no vamos a llegar al 1,5 grados por encima de la época preindustrial, sino muchísimo más. Así es. Y también el agotamiento de energía fósil y de muchos materiales como la minería metálica, como los fertilizantes, que están llegando también a un límite importante de agotamiento. Por tanto, todos esos elementos están generando una tormenta que nos amenaza pues con recesión, con estanflación, es decir, con inflación y con de crecimiento, y aparte con una base física provocada por el cambio climático y el agotamiento extremadamente vulnerable. Pero esto se anunció ya a finales del siglo XX, es decir, más o menos se veía que por esa línea se conduciría el capitalismo, pero no se tomaron las medidas, no se corrigieron esos errores y al mismo tiempo se ha acumulado mucha riqueza que parecería que incluso a los propietarios de esa riqueza no les alcanza ni siquiera a disfrutar ni a su tercera generación. ¿Por qué entramos en esa irracionalidad mercantil, comercial y económica? Yo creo que estamos eso, al final el capitalismo tiene unas señas de identidad muy claras, ¿no? La primacía de la acumulación del capital y el crecimiento económico por encima de cualquier otro valor, ¿no? El papel preponderante y protagonista de las grandes empresas, ¿no? El papel fundamental de los mercados globales frente a otros mercados más de cercanía. Las alianzas público-privadas en las que interactúan, digamos, gobiernos con grandes empresas. Esas son las dinámicas que, digamos, que el sistema no pretende cambiar y creo que ahí están un poco las claves de la situación de la tormenta perfecta que antes he comentado. Frente a ello lo que hacen es lanzar nuevos relatos que intentan de alguna manera pues plantear como alternativas, pero sin tocar lo importante, ¿no? Y el capitalismo verde digital que hemos comentado antes es un poco el relato que en estos momentos están lanzando como que van a intentar solucionar esos cuatro problemas de la tormenta perfecta con una nueva fase del capitalismo. Pero ya que lo que topaste, iba a tocarlo en la segunda parte, pero ya que lo tocaste, ¿cómo caracterizaríamos, para que nuestra audiencia lo comprenda mejor, este capitalismo verde y digital? Considerando que incluso para algunos sectores, incluso progresistas, y lo voy a decir con claridad, esta es la única salida que queda porque ya el socialismo, el comunismo no tiene cabida. Ese para mí también es una preocupación, el hecho de que sectores de izquierda estén también comprando de alguna manera esta mutación capitalista cuando en el fondo, como he dicho, se mantienen las señas de identidad, ¿no? Claro. El capitalismo verde digital sería básicamente creer que la digitalización de la economía, es decir, las plataformas, la sistematización de datos, las redes 5G, la inteligencia artificial, los servicios generados a partir de ahí, incluso el Internet de las cosas, toda esa dinámica va a generar, digamos, unos incrementos muy notables en productividad y eso va a generar esas sendas de crecimiento tan ansiadas, ¿no? A día de hoy eso es falso porque no se ha creado ni mucho menos un incremento de productividad. A eso se suma, digamos, en el que el capitalismo se ha caído en la cuenta ya que el agotamiento de la energía fósil es más que evidente, entonces se lanza a capitalizar también toda la energía renovable y la economía verde, ¿no? Claro. Y de la suma, digamos, estos dos elementos plantea, uno, generar esos incrementos de productividad y después también generar como procesos de descarbonización y desmaterialización de la economía. Sería un poco esa clave, es decir, ante esa tormenta perfecta que yo no le veo solución dentro del capitalismo, ellos plantean que sí hay una solución y se puede crecer
y se puede crecer con menos recursos y se puede crecer con menos emisiones. Pero siguen acumulando, porque las grandes corporaciones digitales, que ya sabemos cuáles son, no les voy a hacer publicidad, acumulan mucho dinero y ese dinero precisamente no se redistribuye ni siquiera para el desarrollo que ellos plantean, tecnologizar, digitalizar todas las economías, incluso populares y locales. Básicamente es que el relato en sí es falso. Es falso, uno, porque no se generan esos incrementos de productividad. No, hay estudios de Estados Unidos y Europa en que incluso la productividad está bajando, ¿no? Y por tanto, esa digitalización no sirve para eso. Pero además nos quieren engañar diciendo, digamos, que se puede desacoplar crecimiento y consumo de energía y materiales, cuando estamos viendo que, al contrario, o sea, según se va creciendo, el consumo de energía y materiales de esta nueva economía más digitalizada, más verde, es increíble, ¿no? Y ahí viene también un poco el fenómeno de la ampliación de la frontera de los megaproyectos. Al final, la nueva economía necesita ingentes cantidades de energía fósil, pero también ingentes cantidades de fertilizantes, minería metálica sobre todo, y tenemos el tema de las tierras raras, del litio, del cobalto y demás, y por tanto, no solo se consume menos, sino que consume más. Y al mismo nivel, tampoco hay un desacoplamiento entre crecimiento y emisiones. Estamos viendo que cada año, aun con un crecimiento bastante bajo debido a la pandemia, a la crisis actual y demás, seguimos batiendo récords de emisiones contaminantes en el aire. Por tanto, es un relato más bien falso. Cuando tú mencionabas aquí, por ejemplo, en Megaproyectos, que es un trabajo de Gonzalo Fernández, Erika González, Juan Hernández y Pedro Ramiro, en este estudio hay algunos cuadros que muestran efectivamente lo que acabas de mencionar. Yo les invito, si tienen la oportunidad, para leerlo, que aquí se plantean algunas cosas. Pero aquí en la parte fundamental que quería tocar es que hay unas dimensiones, la dimensión económica, la ambiental, la política y la sociocultural. Y me quisiera concentrar, para cerrar esta parte, en un tema que es fundamental, es el avance de prácticas sociales regresivas y excluyentes, que a mí me llama la atención por lo que se está viviendo, por ejemplo, en estos momentos en América Latina y en particular, digamos, en las zonas de menor desarrollo mundial. Estas prácticas, ¿qué implican? ¿De dónde salieron? ¿Por qué se están fortaleciendo incluso? Básicamente lo que hemos visto es que al final es que estos megaproyectos, ¿no?, que son de alguna manera un intento de apropiarse de territorios y de bienes comunes con un fin básico de acumulación de capital y de servir a los mercados globales, ¿no? Y están sobre todo dinamizados por grandes empresas, ¿no? Lo que hemos visto es que estas iniciativas, en un marco también político bastante de una arquitectura de la impunidad corporativa de facto, lo que hacen es generar sistemáticamente impactos negativos, como hemos dicho antes, económicos, culturales, políticos, sociales, y también es de lo que generan, digamos, en los territorios donde en muchas ocasiones se implantan, son esas dinámicas socioculturales muy regresivas en las que al final pues se desposee a la gente digamos, de los bienes comunes básicos, en los que se introducen dinámicas de separación de las comunidades, ¿no?, intentando pues, bueno, buscar las diferencias entre raciales, de clase, de género, patriarcales de todo tipo, y de alguna manera también se introducen, digamos, esos cambios culturales muy vinculados también a la hegemonía de la gran empresa frente a la diversidad de comunidades que hay. Por tanto, te planteaba esto, Gonzalo, porque a mí me preocupa mucho por lo que se ve, por ejemplo, en Brasil, que no es ajeno a todo esto, al contrario, es muy agudo el tema ambiental, cultural, comunitario, con lo que mencionas en el cuadro, es alteraciones en los usos y costumbres culturales de las poblaciones afectadas. ¿A qué te refieres con costumbres culturales? Porque estamos viendo, por ejemplo, lo de Brasil, es que, voy a mencionar esto, gana Bolsonaro en las zonas de mayor deforestación y explotación minera, donde hay comunidades que supuestamente defienden la naturaleza. Claro, pues ahí lo que se puede ver también en muchos casos de proyectos extractivos es precisamente eso, como la entrada de la gran transnacional, de los megaproyectos, generan, digamos, esa desposesión generalizada, ¿no?, de los bienes comunes, de los territorios, la entrada muy fuerte de la gente, de la entrada, digamos, del salario en la medida, de la gente que trabaja un tiempo para esa empresa, se genera esa división también, ¿no?, al final entre quienes vienen a trabajar a la empresa de la construcción, la gente que ha vivido pues de unos modos muy determinados ancestralmente ahí, y de repente pues chocan esas dinámicas, y también con toda la estrategia de una empresa que lanza su relato también de progreso, de bienestar, pero a la vez divide a la sociedad, impide, digamos, yo qué sé, las tierras comunales, impide el trabajo habitual, digamos, ¿no?, la gestión del agua, el sentido colectivo de la vida, y establece un sentido muy individualista y muy vinculado también al mercado, a lo mercantil. Por tanto, ahí es donde se producen, digamos, esos choques y se aceleran, digamos, esas diferencias culturales de todo tipo. Te menciono esto solamente para cerrar esta primera parte, Gonzalo, porque yo he tenido la experiencia de ir a las zonas amazónicas, donde en las mañanas las mujeres, los hombres que trabajan en la comunidad están vestidos con sus atuendos tradicionales, y en la noche salen a la ciudad
se visten, digamos, como personas occidentales, como con jeans, etcétera, y van a las discotecas a gastarse la plata que lograron trabajando en el campo. Esa podría ser una de las incidencias que tiene, ¿no? Como al final los megaproyectos en esa desposesión de territorio y bienes lo que hacen es hacer ampliar, digamos, la frontera del capital, de las dinámicas mercantiles, ¿no? y orillan de alguna manera otras formas de entender la vida. Yo creo que también esa, ¿no?, paradoja que tú me comentas, claro, puede ser algo natural, como al final esa desposesión genera que el ingreso más importante se convierte en el salario trabajando para esa multinacional, que muchas veces es un salario de muy corto recorrido, porque cuando acaba la construcción o la implementación, digamos, luego ya no se desarrolla más allá a la gente del territorio, sino que vienen gente de otros lugares. Por lo tanto, yo creo que sí que es un fenómeno a estudiar en todas esas dimensiones, pero sobre todo entendiendo que son impactos generalmente sistemáticamente nefastos para los ecosistemas y para las mayorías populares. Claro, que si hagamos la pausa y enseguida volvamos con Gonzalo Fernández, a propósito de lo que mencionaba, la publicación y divulgación de este trabajo muy importante para entender el momento que vive el capitalismo, el mundo, el planeta en general. Vamos a la pausa. Aquí estamos de vuelta en Clave Política, seguimos conversando con Gonzalo Fernández a propósito de lo que mencionaba la presentación de este trabajo que se llama Megaproyectos, pero ya lo hemos conversado de las causas de la configuración en la que tenemos este momento de capitalismo, y la pregunta que sería cualquiera de nuestros televidentes es ¿cómo salimos de esto? Y ustedes plantean algunas alternativas que le llaman claves de resistencia popular. ¿Son esas las claves? ¿Por ahí es la salida? Sí, ese trabajo de alguna manera es una sistematización de diferentes experiencias a lo largo y ancho del mundo durante muchas décadas, de comunidades, de movimientos sociales que han sabido resistir a este avance de los megaproyectos, ¿no? Sí que tenemos que distinguir, o sea, sí que hay una parte más institucional de regulación. Yo creo que hay que poner coto al poder corporativo. Ahí podemos encontrar experiencias desde el tratado vinculante que se negocia en Naciones Unidas desde hace ya unos años, ¿no?, promovido incluso en 2014 por Ecuador, en la que también plantea cómo regular ese poder corporativo, cómo convertir a las empresas transnacionales en sujeto internacional de derecho y que tengan también un espacio para poder rendir cuentas a la sociedad. Hay también pues diferentes experiencias a otros niveles, también incluso subestatales, ¿no?, como centros ¿no?, de empresas y derechos humanos que quieren también realizar lo mismo, pero nos hemos centrado en el estudio más en las experiencias sociales, ¿no? O sea, cómo poder mitigar el impacto de las empresas, desmantelar estos megaproyectos, ¿no?, que tienen esos impactos sistemáticos, y ahí sí que hemos hablado pues de 10 claves políticas que yo creo que han servido a diferentes movimientos para enfrentar, ¿no?, que están muy vinculadas a ampliar la democracia, que están muy vinculadas también a ampliar un poco una estrategia multidimensional de los movimientos frente a estas estrategias también multidimensionales de las grandes empresas, y sobre todo el tema de articularse, ¿no?, articularse a nivel local, a nivel estatal, pero también a nivel internacional para responder a un poder corporativo que también está articulado internacionalmente. Pero Gonzalo, tú me quitaste la palabra de la boca, porque el tema de la ampliación de la democracia, ¿qué implicaría? Considerando dos factores que están en juego últimamente con mucha fuerza: un neofascismo muy virulento, en algunos casos incluye racismo, exclusión, etcétera, y el otro es un autoritarismo neoliberal muy fuerte. ¿Cómo plantearse ampliar la democracia con estos dos factores? Uno de los elementos que hemos visto que casi siempre incide en el avance del megaproyecto es esa división social de la que hablábamos antes, ¿no? Al final, y ese relato y esos nuevos vientos de neofascismo que están corriendo todo el mundo, yo creo que abonan, digamos, esa dinámica. La cuestión es cómo frente a eso intentar ampliar esa democracia mediante consultas populares, mediante dinámicas de cabildeo, de dinámicas también de asambleas también. De mayor participación. De mayor participación en las que se sepa realmente, porque los megaproyectos son de una lógica muy opaca en la que quizás las comunidades, hasta que ya está casi el megaproyecto del ACTE, no saben, digamos, que lo que supone todo eso. Entonces, toda esa dinámica un poco de comunicación, de información, que no lo hacen los medios oficiales, es importante que las comunidades, que los movimientos lo hagan, ¿no?, y también planteen esas agendas que no sean solo, digamos, contra el megaproyecto, sino a favor de algo, ¿no? Yo creo que también esa parte más propositiva, positiva, inclusiva, ¿no?, en la que las diferencias sociales no se acentúen, sino al revés se articulen frente al megaproyecto, yo creo que son unas claves importantes. Ya, pero en este trabajo lo que se plantea, y lo he leído con gusto y con atención, por supuesto, tiene
como eje la resistencia, y algunos incluso desde la izquierda y progresismo dicen no basta con la resistencia porque la resistencia es prácticamente soportar y soportar, sí, pero no salir. Y ahí, ¿es suficiente la resistencia o no? Yo creo que es un valor importante y también con los tiempos que corren, yo creo que el hecho de resistir también en un sentido no solo eso, de parar, sino incluso también de plantear otras alternativas. Yo creo que ahí está un poco la clave. Entonces, cómo combinar ambas, yo creo que es una cuestión importante, ¿no? Al final sí que hay que ser muy conscientes del poder omnímodo que tiene este poder corporativo, ¿no? Al final, político, cultural, jurídico, de todo tipo, y frente a ello, pues bueno, muchas veces se sitúan comunidades muy específicas, muy concretas, que su fuerza sobre todo es la movilización, ¿no? Y sobre todo la defensa de su territorio, ¿no? Frente a eso, a esa simetría tan fuerte, pues bueno, son ciertas dinámicas eso, de ampliar la democracia, de plantear también dinámicas a medio y largo plazo, sabiendo que luego puede llegar también fórmulas de represión, de criminalización muy fuertes, y también como de articulación de movimientos, ¿no? Al final, en una cadena de megaproyecto intervienen diferentes empresas, desde la que financia, que pueden ser europeas, estadounidenses, hasta quien la implanta, que puede ser también del propio país o no. Entonces, en esa cadena, cómo hacer incidencia en todos los territorios, ¿no? Y de alguna manera revertir esa situación, pues creo que es un elemento que en algunos casos ha servido bastante, ¿no? Y no quiero dejar de topar un elemento porque nuestra audiencia de Colombia también estará pendiente de esta entrevista cuando la vea y sepa que vas para Colombia. ¿De qué manera procesar y además articular el discurso de Gustavo Petro, que lo hizo en las Naciones Unidas, muy afectado y asentado sobre todo en el tema de la defensa de la Amazonía, y ahora que se reunió con Nicolás Maduro en Caracas, el énfasis también lo puso ahí, es decir, salvar la Amazonía? ¿Cómo miras el postulado, el pensamiento de Gustavo Petro alrededor de esto? Que cuando leí este trabajo, me venían los ecos del discurso de Petro en las Naciones Unidas. Es verdad bueno, es verdad que es pronto todavía como para valorar la propuesta en concreto de Petro en cuanto a la matriz económica, la matriz energética, pero sí que es verdad los relatos que hemos escuchado hasta el momento, una apuesta por un decrecimiento con una gran redistribución de riqueza, de trabajos y demás, también la apuesta por una defensa de la Amazonía. Yo creo que, como tú has comentado, son elementos fundamentales, pero a la vez nos encontramos con una historia de un país que ha basado sobre todo su agenda económica en el extractivismo, en una importancia excelsa, ¿no? Del sector minero-energético, donde los megaproyectos de todo tipo campan, digamos, a lo ancho y ancho del país, y por tanto, cómo cuadrar ambas cuestiones, yo creo que es un poco el reto que tenemos ahora, cómo plantear una economía de un país periférico, ¿no? Del sur global, que de alguna manera plantea esta agenda tan interesante, pero a la vez tiene una matriz tan compleja, ¿no? Y ver ahí un poco cómo se puede aportar, entendiendo que los megaproyectos no van a ser nunca la solución para la gente, ¿no? Y que al final hay que hacer un cambio de matriz energética, de matriz económica. Yo creo que es un poco el debate que nos gustaría trasladar también a Colombia. Pero entonces ahí te planteo otra reflexión al mismo tiempo, porque lo que plantean en Colombia ahora es el vivir sabroso, con todo lo que se ha dicho y se ha explicado, que no tiene nada que ver con el jolgorio ni la fiesta solamente, que también es parte de la vida, sino también que estas palabras, vivir sabroso, buen vivir en Ecuador, en el paradigma incluso que está planteado en la Constitución de Montecristi, y el vivir bien de Bolivia. ¿Esto crees que es algo que está asentándose en la perspectiva de transformar este capitalismo que ahora se maquilla con verde y digital? Yo creo que cada vez hay más gente, más población, más países que se dan cuenta que dentro del capitalismo, pongamos el epíteto que queremos, verde, digital o cualquier otro, no hay salida. Y realmente es una máquina devoradora de pueblos, de territorios, ¿no? Y frente a ello, yo creo que sí que hay como cierta continuidad, ¿no? Desde ese buen vivir de Ecuador, de Bolivia, de ese vivir sabroso, esas formas alternativas de vida. Yo creo que sí que están planteando, y todavía pues, bueno, pues, con problemas de implementación y de concreción en una ofensiva tan fuerte, pues de cómo vivir de otra manera. Y por tanto yo creo que ahí sí que hay que hacer. Y entonces para nosotros, y es lo que una de las señales que planteamos en el informe, es que el cuestionamiento tiene que ser precisamente no tanto del relato, que sí, o sea, y estamos preocupados, como tú decías antes, por una izquierda que avala, digamos, esta mutación capitalista, sino ir un poco al fondo, ¿no? ¿Por qué el crecimiento económico ilimitado tiene que ser la premisa de funcionamiento de cualquier sociedad, ¿no? Claro. ¿Por qué son las grandes empresas las que tienen que dirigir de facto la economía y la política y no otro tipo de empresas o unidades económicas, ¿no? ¿Por qué los mercados globales siguen siendo la vigencia cuando en la pandemia han demostrado su vulnerabilidad y no tienen que ser mercados mucho más locales, más de cercanía, mucho más ecológicos? Por lo tanto, yo creo que esas dinámicas están insertas, digamos, en ese vivir sabroso. Yo creo que hay una disputa muy fuerte y tenemos que hacer, pues no solo en Colombia, sino a nivel global, una fuerza, ¿no? También para intentar
intentar articular, digamos, dinámicas anticapitalistas. Y quiero aprovechar tu presencia acá, en condición de español, de europeo, cómo ver lo que está pasando y cómo valorar, más bien dicho, lo que está pasando en Europa con esta situación difícil en la que la OTAN, Estados Unidos, le imponen prácticamente a la comunidad europea unas condiciones de vida muy difíciles cuando hacen una guerra contra Rusia y Ucrania se convierte en el pivote para resolver problemas de otra naturaleza. Sí, la situación europea realmente es crecientemente preocupante. Nos hemos encontrado pues, con una inflación galopante, con unos tipos de interés también, una escalada creciente que afecta también al pago de hipotecas de mucha gente, de la vivienda, y nos estamos encontrando también pues, a una posibilidad más que manifiesta de una recesión en breve, ¿no? Y también de un aumento del empleo. O sea, una situación social realmente agravada, y sí que nosotros desde lo mal denunciamos un poco la posición de la Unión Europea, cómo se ha visto una posición geopolítica inexplicable. O sea, no hemos visto cómo se ha podido hacer un poco labor de puente, digamos, entre Oriente y Occidente, planteando también otras dinámicas en defensa de la paz. Se ha insertado una dinámica muy de parte, ¿no? Muy otanista y también muy belicista también en algunos casos, que también nos está revertiendo la situación que antes he comentado y es realmente lamentable, ¿no? Y por otro lado, también estamos viendo que incluso para enfrentar esta situación crítica no hay una ofensiva contra ese poder corporativo, contra ese oligopolio eléctrico, contra las grandes empresas, y realmente la postura también es timorata, ¿no? Y por tanto, sí que tenemos una denuncia muy fuerte con esa mirada o esa agenda de la Unión Europea, uno, por ser belicista y por no jugar un papel diplomático a favor de la paz, ¿no? Y al final estar alimentando la dinámica de guerra, que creo que es muy peligrosa, y dos, también una dinámica muy timorata a la hora de enfrentar a esas grandes empresas, ¿no? Que de alguna manera nos han llevado a esta situación, y por tanto yo creo que sí que es importante también que a nivel europeo haya una respuesta a la altura de esta ofensiva que tenemos ahora. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros. Muy importante lo que acabamos de escuchar y, por supuesto, dejar pendiente el relato de esta reflexión, que es muy importante a la hora de entender lo que nos pasa en América Latina en particular y en el mundo en general. De estos temas seguiremos conversando. Cuídense mucho. Chao, chao.